Va. Jóvenes, el día de hoy yo les voy a explicar a ustedes el libro de Caja y Bancos. Antes de nosotros hacer el formato del libro Caja y Bancos, les voy a explicar realmente cuándo se usa este libro de Caja y Bancos y qué regímenes tributarios están obligados a llevar el libro Caja y Bancos, cuáles son los principales espacios que hay que llenar de Caja y Bancos y cómo se debe llevar. Ok, primeramente, este libro de Caja y Bancos es un libro auxiliar que se debe de registrar de manera mensual. Ojo, este es como libro diario, mensual. Toda la información, ok, proveniente de algo muy importante, solamente proveniente del el equivalente efectivo, nada más. Acá no registro compras, no registro ventas, nada. Simplemente registro el movimiento del dinero, ya sea en efectivo o ya sea en equivalente. Es decir, ya sea a través de cuentas corrientes, cheques, ok, pagos con tarjeta, por ahí. Este libro se puede llevar de manera manual o también se puede llevar a través de hojas sueltas. Por ejemplo, cuando llevan en hojas sueltas, es recomendable, por ejemplo, efectuar hasta un ejercicio grabable. Es decir, dentro de los 4 primeros meses, okay, del ejercicio grabable, se debe llevar de manera ordenada. Okay, luego, ya en cuanto se terminen las hojas, ir, como se llama, empastando. ¿Okay? Ahora, obligados a llevar el libro mayor. Recuerden que el libro Caja y Bancos es un libro auxiliar que te va a servir para otros libros. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Profesores, ¿quién está obligado a llevar el libro Caja y Bancos? Todos aquellos que están obligados a llevar completo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquellos que están obligados a llevar también libro mayor. Y profesor, ¿cómo es eso? A ver, cuénteme, ahora te cuento. Los que están en el ROS no están obligados, ¿okay? Es decir, las personas naturales, las asociaciones sin divisas, así como personas naturales con negocios, ellos no pueden llevar un libro no de Caja y Bancos, o sea, no están obligados, ¿ok? Régimen especial, profesor, tampoco están obligados. Régimen general, sí. Tipo tributario también, siempre y cuando estén por encima de las UITs que le solicita la SUNAT. En este caso, 150 UITs. Muy bien. Ahora, ¿quiénes están sujetos a llevar el libro de Caja y Bancos? ¿Ya? Según el artículo 12 de la resolución de superintendencia SUNAT 234-2016, ojo, esta es la normativa. ¿Ok? El artículo 65 de la ley del impuesto a la renta, ok, mira, voy a resaltar la normativa. Artículo 65 de la ley del impuesto a la renta, más el artículo 12, ok, artículo 12 de la resolución de superintendencia SUNAT 34-2016, señala lo siguiente: ¿quiénes están obligados a llevar libro Caja y Bancos? Vamos a ver acá. El que está obligado a llevar es aquel deudor tributario, ok, aquel que está llevando contabilidad completa, ¿okay? Y eso lo puede llevar en hojas sueltas, ojo, no, en hojas sueltas, o también lo puede llevar en hojas continuas, ¿no? Obviamente que ese libro Caja y Bancos va a servir, obviamente, para poder tener el libro mayor, ¿ya? Las formalidades del libro, vamos a ver. Primeramente, el libro de Caja y Bancos debe tener, ok, debe contar con una cabecera, donde van a estar los datos de la empresa. Luego, una denominación del libro o el registro donde va el nombre, se pone el número de formato y el nombre. Luego se debe de indicar, ojo chicos, el periodo, ¿ok? O el ejercicio al que corresponde la información, es decir, el mes y el año. Tercero, debe tener el RUC, ¿ok? Del deudor tributario, la razón social, la denominación, ¿ok? De la empresa, para poder saber, ¿no? A quién corresponde ese, ¿cómo les explico? O sea, ese libro, ¿no? O sea, a quién corresponde, ¿ya? Siguiente, seguimos. No obstante, dicen, el libro puede ser llevado, vuelvo a reiterar, puede ser llevado de manera manual, ¿sí? De forma manual, como ustedes pueden ver acá, o también puede llevarse a través de un libro pues foliado, ¿ya? Profesor, ¿qué operaciones voy a registrar en mi libro de Caja y Bancos? Ojo, las operaciones que se deben hacer es de manera cronológica, es decir, se deben de apuntar de acuerdo a cómo se dan los cobros y los pagos,
¿Ok? ¿Qué debo tener en cuenta en mi libro de caja y bancos? Se debe hacer de manera legible, ¿ok? Sin espacios, ni líneas en blanco. Ojo, además tampoco no puedo tener interpolaciones, no puedo ni tener ninguna inventaduras, ¿ok? Ni señales de que usted haya alterado algún dígito matemático, algún dígito numérico, perdón. Además, también para poder llenar este registro, ustedes sí o sí tienen que utilizar el plan contable general vigente, es decir, el que está del 2019, que deben utilizar ese tipo de plan. Como mínimo, ojo, como mínimo, deben desagregar hasta ¿cuántos dígitos? A ver, ¿qué dice ahí? 5. Ah, Dice, cuyo efecto se empleará cuentas contables desagregadas, como mínimo al nivel de dígitos establecidos en dicho plan. Es decir, que ustedes pueden utilizar hasta 2 dígitos o 3 dígitos, dependiendo cómo lo quieren trabajar. ¿Ya? de 2 a 3 dígitos nada más, profesor, con cuenta y subcuenta. Cuenta su cuenta. Ah, ya. Ojo, otro punto importante, tienen que totalizar sus importes, totalizarlos. Al término de la hoja, ojo, al término de la hoja donde ustedes van a imprimir, si lo van a hacer a través del Excel, colocar la palabra van y colocar la palabra viene. Ojo, miren chicos que me estoy dando, palabra van y viene. Según corresponda, ¿no? Al final, ¿no? Y al ejercicio de cada folio, respectivamente, lo dispuesto en este punto no es exigible al libro Cajibanco, que se debe llevar en hojas sueltas o hojas continuas. Es decir, usted es libre de llevarlo donde usted desee. Al no realizarse las operaciones en determinado periodo o ejercicio grabable, se registra, ¿no?, la leyenda sin operaciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si en el mes de marzo no hice ninguna operación, y te decir, profesor, esa hoja lo puedo utilizar para el otro mes que viene, no, no sea tacaño. Ese folio o esa hoja pone sin operaciones de manera grande y se pasa a la siguiente hoja. ¿Ok? ¿Qué más, jóvenes? En cuanto a la moneda, debe ser en moneda nacional, es decir, en moneda sol. Profesor, y si yo compro en dólares, lo convierte, ¿ok? Lo convierte por la tasa de cambio, ¿ok? Ustedes deben pasar a ese monto en moneda nacional y en castellano, no en inglés, ¿ok? ¿Y esto por qué, profesor? Porque a usted se le ocurre, no, porque eso está estipulado en el número 4 del artículo 87 del Código Tributario, ¿ok? En cuanto a los folios, tienen que ser finales, no se pueden estar robando folios ni tampoco rompiendo las hojas, ¿ok? No se admite ninguna hoja agregada, o sea, yo no puedo agregar hojas, ni tampoco puedo quitar hojas. Una vez que se folea, se folea. Muy bien. Obligación de legalizar. Obviamente, el libro, así como el libro diario, los demás libros de contabilidad, se tienen que legalizar, ¿okay? Se tienen que legalizar. Esto se legaliza frente a un notario y en caso de usted viva no hay un notario, se legaliza también frente a un juez de paz letrado, ¿ok? Un juez de paz letrado, ¿ok? Porque en algunos lugares no hay, ¿ok? Otro punto, es indispensable que ese tipo de legalización de libros se haga justamente dentro de la jurisdicción, ok, donde la jurisdicción donde se encuentra el deudor tributario. Es decir, si yo vivo en Chepén, yo tengo que obviamente ir a legalizar ese libro en Chepén. No puedo venir a legalizarlo a Chiclayo, porque en Chepén hay un notario. Y es más, Chepén pertenece al Departamento de la Libertad. Chiclayo pertenece a otro departamento. Entonces, eviten ese tema, ese tipo de problemas que pasan con muchos empresarios o emprendedores. No, me voy a Chiclayo porque Chiclayo está más barato. Sí, pero ten cuidado, Chiclayo es otro departamento. ¿Ok? Muy bien. En algunos casos, salvo, dice, ¿no?, tratándose de las provincias de Lima y Callao, en cuyo caso la legalización podrá efectuarse por los notarios o jueces. En algunos casos, por ejemplo, solamente en Lima y Callao, les da la opción de que lo pueden legalizar incluso los jueces, ¿okay?, de cualquier provincia, ¿no?
Incluso también, en ese caso, los jueces también pueden legalizar. Plazo máximo de retraso. Profesor, ¿que el libro Caja y Banco se puede enviar? Sí, también se envía a la SUNAT. También enviamos a la SUNAT, así como enviar el libro compra, el libro venta, también hay que enviar. De acuerdo al anexo 2 de la resolución de superintendencia 234/2006, SUNAT, el libro de Caja y Bancos puede tener un retraso máximo de 3 meses. Es decir, desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se realizaron las operaciones relacionadas, no, usted puede estar atrasado de este libro 3 meses. Si usted se está atrasado más, ya es multa. ¿Por qué, profesor? Porque usted lo dice, porque usted es contador. No, lo dice la norma, lo dice el artículo, el numeral 5, acá está, numeral 5 del artículo 175 del Código Tributario, donde señala que tener atrasado este libro por más de 3 meses constituye una infracción, ¿ok? Una infracción. Ahora, formatos e información mínima. El libro de Caja y Bancos hay dos formatos, el formato 1.1 y el formato 1.2. En el 1.1 vamos a ver solamente el movimiento del efectivo, nada más, billete, plata, lana, ¿no? Como lo quieren llamar. Y en el formato 1.2 vamos a ver el movimiento de la cuenta corriente, en español, profesor. En el 1.1 vamos a ver dinero, efectivo, ¿no? En físico, como se dice, billetes, monedas. Y en el 1.2 vamos a ver movimiento de cuenta corriente, es decir, dinero que se mueve en los bancos, en las cuentas corrientes de la empresa. Yo tengo cuentas en el BCP, tal, Scotiabank, Interbank, ya, en eso. Ok, entonces vamos a utilizar un formato para dinero en efectivo y un formato para cuentas corrientes. Ok, se utilizan dos formatos. Vamos por formato número 1.1. En el formato 1.1, jóvenes, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Todo claro? Hola. Sí, profe, está todo claro. Ya. En el formato donde voy a mover solamente el efectivo, ¿qué voy a considerar? Primeramente, el número correlativo de la operación, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de operaciones. La fecha de operación, que es importante, la fecha que cobré, la fecha que pagué, ¿no? Porque en el movimiento efectivo obviamente se ven pagos, ingresos, pagos, ingresos, pagos, ingresos. La descripción de la operación registrada, por ejemplo, tratándose de saldos iniciales, ¿qué operaciones son las más comunes? Los saldos iniciales, puedes indicar alguna operación, ¿okay? O alguna centralización, ¿no? Algún cobro, ¿no? Por la venta de un producto, algún pago, ¿no? Por la compra de un producto también. Pero todas estas operaciones tienen que ustedes registrarlas según el plan contable que se viene utilizando en el país. Algo importante también dentro de este libro, hay que tomar en cuenta los saldos. Saldo deudor, el saldo acreedor. Eso se calcula al final cuando cerramos el libro. Que usted el libro lo va a cerrar de manera mensual. En el 1.2, aquí ya no vamos a ver dinero, aquí vamos a ver pero dinero en cuenta corriente, es decir, dinero que están en los bancos, las cuentas corrientes de los bancos. Aquí, por ejemplo, ¿por qué me doy cuenta que es de los bancos? ¿Okay? Porque me va a pedir el nombre de la entidad financiera. Es decir, profesor, si yo tengo 4 cuentas, ¿okay? Por ejemplo, tengo cuenta en el BBVA, en el Scotia, en el BCP, en el BANBIF, ¿debo tener 4 libros de caja y bancos? ¿Movimiento de cuenta corriente? Sí, porque se tiene un registro por cada cuenta. ¿Ya? Y esto, señores, no es porque nosotros queriéramos un poco más ordenados, sino que esto lo contempla en el literal A del artículo 6 de la ley, del Código Tributario. Ahí está, literal A del artículo 6. Muy bien. Luego también, a pesar de vas a poner el nombre del banco, también tienes que colocar, ¿qué cosa? El código de la cuenta corriente, es decir, la cuenta corriente, así del cual estás presentando los movimientos. Luego vas a tener que poner cosas puntuales, como por ejemplo, la fecha de la operación, el medio de pago utilizado, si es una transferencia, es un depósito, es un giro. Ya les voy a ir enseñando eso. ¿Ok? El código de la operación, si es, obviamente vamos a ver que hay que tener que ver la tabla de SUNAT. Acá también vamos a ver la descripción de la operación. Si es un pago, es un cobro, ¿ok?
el nombre y apellido, denominación o razón social del quien te está girando el dinero o de quién, por quién estás cobrando, ¿no? El girador o beneficiario, número de la transacción bancaria, el número del documento sustentatorio, ok, ya eso es un tema más de control, ¿no? ¿En qué más vas a colocar? El código o la denominación de las cuentas contables, que si es una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, ¿no? Cuál es el destino, todo en base al plan contable. Finalmente, tú vas a hacer también tus sumas y vas a ver si hay saldo deudor o saldo acreedor. Vamos a la aplicación, al ejercicio, ¿no? Muy bien, vamos a ir al ejercicio. Acá tenemos el ejercicio, pero antes de ir al ejercicio, tengo que explicar algunas excepciones del libro Caja y Banco, porque voy a tener que armar el Excel. Excepción a la obligación dice, de observar el formato y la información mínima. Dice, en relación a la obligación que se observa en los formatos del libro Caja y Banco, es importante, señores, recordar qué cosa, otra norma más, la séptima disposición complementaria y final de la resolución de superintendencia 234-2016 UNAT, que establece ciertas excepciones para su aplicación. Es decir, no todos pueden llevar el libro Caja y Bancos, hay algunas excepciones. En efecto, esta norma que estoy mencionándole a ustedes dice, la utilización de los formatos se deben contener cada libro y registro vinculados a asuntos tributarios y es de manera obligatoria, excepto cuando los libros o los registros son llevados mediante hojas sueltas o continuas. Otro punto, ¿no? Como se observa en la ley, solo en tanto se lleve el libro de Caja y Banco de manera manual, ojo, manual, existirá la obligación de observar el formato correspondiente. Es decir, cuando usted lleva su libro de Caja y Banco de manera manual, la superintendencia le va a pedir que ellos necesiten ver sí o sí el formato. Si usted lleva su libro Caja y Banco en hojas sueltas, hojas continuas, ¿ok? O a nivel de sistema, dice, no existirá la obligación de observar el citado formato. Es decir, hay empresas que pueden incluso armar su propio formato, ¿ok? Solamente teniendo en cuenta la información que pide la normativa, o sea, cuáles son los datos que debe tener sí o sí. O sea, no exclusivamente el formato debe ser tal como la SUNAT lo dispone, sino también puede tener tal vez otra estructura, o puede tener más información, pero no menos información. ¿Sí? Algo importante, por ejemplo acá, obligaciones a utilizar los formatos. Mira, dice, cuando el libro Caja y Bancos es llevado de manera manual, es obligatorio, ¿ok?, que el formato sea tal igual como la SUNAT lo dispone. Cuando el libro Caja y Bancos es llevado mediante hojas sueltas o continuas, no es obligatorio que el formato sea tal igual como la SUNAT lo especifica. Obligación de observar información mínima. Dice, si el sujeto obligado a incluir toda la información en el libro de Caja y Bancos, es obligatorio, lo que yo les decía. O sea, tú puedes tener tu propio sistema de contabilidad, puedes tener tus hojas sueltas, ¿ok? Pero lo que te pide la SUNAT es que la información que ellos te dan, que ellos te piden, debe estar sí o sí, ¿ok?, en ese formato público. Ahora, dice, sujetos no obligados a incluir determinada información en el registro de Caja y Bancos. Por ejemplo, acá dice, podrán optar por no incorporar en el formato del libro o registro relacionado con dicha información las columnas en donde se deban consignar la referencia información. Es decir, ¿qué te está diciendo acá? Si ustedes están viendo que el formato ya está adecuado, que ustedes no están obligados en incluir, o sea, información que no le pide la SUNAT. Pero si usted lo quiere hacer, no hay ningún problema. Pero se le reitera que usted no está obligado. Ya no está obligado. Muy bien, ahora sí vamos a pasar nosotros a hacer el formato. Ahora, pasar a ver el formato, nosotros vamos a ver acá, chicos, la tabla 1. Tipo de medio de pago. ¿Se acuerdan que yo les decía en clase, chicos, a medida que vamos avanzando, vamos a ir utilizando los otros formatos de la tabla de SUNAT? Y obviamente, por obra del Señor, ustedes ya están viendo acá que estamos utilizando ahora la tabla número 1. La tabla número 1 son los tipos de medio de pago que existen en el país. Dijo la Miss de inglés. Por ejemplo, chicos, por ejemplo.
Por examen tenemos, por ejemplo, con 0,1 depósitos en cuenta, giros, transferencia de fondos, órdenes de pago, tarjeta de débitos, tarjetas de crédito, cheques con la cláusula de no negociable, intransferible, no a la orden, cualquier otra denominación. Efectivo por operaciones en las que no existe obligación de utilizar medios de pago. ¿Ok? Efectivo en los demás casos es cuando, por ejemplo, te pagan en dinero, no, en billete, en efectivo. Medios de pago de comercio exterior, letras de cambio, transferencias de comercio exterior, cheques bancarios, órdenes de pago documentario, remesa simple, remesas documentarias, cartas de crédito simple, cartas de crédito documentario y otros medios de pago. Incluso acá tú puedes especificar. Recuerden que en algunas empresas cuando no tienen dinero te dan en especie, ¿cierto? Entonces si te dan en especie tú lo puedes poner acá en otros medios de pago. Te están pagando con otra cosa menos. Yo les hago la pregunta. Si yo, por ejemplo, le doy un servicio, le brindo un servicio a Rolly, a mi delegado, lo máximo un delegado, le hago un servicio contable a Rolly, y Rolly me dice, profesor, yo soy Mickey, no tengo plata, no le puedo pagar. Pero, profe, yo crío pavos, profe, ¿usted cree que le puedo dar un pavito? Y yo le digo, ya, no hay problema, Rolly. Y yo le recibo el pavo a Rolly. Les hago la pregunta. ¿Ese cobro podrá ingresarlo al registro de efectivo y equivalente de efectivo? No. No. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, un documento que acredite que el pago, pues. O sea, eso es en forma de palabras nada más sería. A ver, repito la pregunta. Ay, mis contadores. A ver, chicos, analicen la pregunta. Yo le presto un servicio a Rolly. Supongamos que Rolly está haciendo su tesis. O no, mejor más, ya. Supongamos que Rolly tenga su propio negocio. Tenga su pollería, Rolly. ¿Cierto? Y Rolly me dice, profesor, no tengo para pagarle, pero quiero que usted me lleve la contabilidad. Llega a fin de mes, yo lo voy a cobrar a Rolly, y Rolly me dice, profe, no tengo. ¿Le daré pollito? Pues, profe, plata no tengo. Le digo, yo le recibo el plato de pollo. Yo ya le estoy cobrando a Rolly. Él me está pagando. Dígame, ¿registro esa cobranza en libro de efectivo y equivalente de efectivo? ¿Sí o no? No, No, porque no es dinero. no es dinero. ¿Y dónde lo Pero, registro? O sí, Como pues te había mencionado en Pero le otros. estoy pagando con especie. Sí, se registraría, porque dice que le está pagando con que sea con el pollo, porque no tiene y usted por eso cobra a través del pollo, creo que sí, profesor, ¿usted no lo convertiría en dinero? Mañana por eso el otro medio de pago. usted En ya le está otros cobrando. medios, usted había mencionado también. Exactamente, en otros medios de pago. Pero aquí viene la cuestión. El formato es bien claro, dice efectivo y equivalente de efectivo. O sea, ¿qué cosa voy a utilizar yo en el formato 1.1? Solamente esto. Efectivo en los otros casos, que es ese de acá, que es dinero, ¿ok? La de acá, efectivo, ¿está? Otro que más, nada más. Estos dos yo voy a utilizar, ¿ok? Porque recuerden que el formato, ¿qué me dice el formato? Vamos a leer, les acabo yo de explicar. En el 1.1, ¿qué dice? Dice, las operaciones registradas indiquen su naturaleza. Tratándose de saldos iniciales, indicada de la columna, ¿no? Bla, 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 bla. Vamos por acá, ¿dónde está? Origen de operación. Acá está, yo les estaba explicando hace un momento. Apellidos, forma manual, rutinas, sueltas. En este caso, solamente en el formato 1.1 va lo que es el efectivo.
Dice efectivo y equivalente de efectivo, ¿no? Dice, ¿ve? La descripción de la operación se indica su naturaleza de tratarse de saldos iniciales. ¿Saldos iniciales de qué? Obviamente de efectivo. En caso operaciones se encuentren centralizadas o controlados registrados vinculados a asuntos tributarios, será necesario únicamente su referenciación. Código de denominación de las cuentas contables asociadas, que son origen, ¿ok? Según un plan contable, ¿ok? Acá tenemos, por ejemplo, el 1, este es ya el cuenta corriente. ¿Cuál es el tema acá? Les explico, jóvenes. Si yo recibo otro medio de pago, por ejemplo, el pollo, o sea, acá viene mucho el criterio del contador. Hay gente que sí lo registra en el efectivo y equivalente de efectivo, porque dice, no, pues, o sea, en lugar de pagar el pollo, ya me lo doy, ya me lo dieron. Entonces yo, ese pollo que he comido lo pago con mi dinero, ese dinero que en lugar de pagar al cliente, perdón, al proveedor, se lo pago a mi empresa. Hay otros contadores que toman el criterio de solamente incluirlo al diario y no de frente al diario y no al equivalente de efectivo. Porque realmente no es un ingreso. O sea, no entró dinero. Y el efectivo equivalente efectivo es netamente dinero. Y yo no puedo poner algo que no haya ingresado. O por ejemplo, de pronto me pueden dar un bien, ¿no? Ya, profesor, mire, ya que no le puedo pagar, le voy a dar, por ejemplo, una moto. Entra un activo, ¿no? Y ese activo yo no lo puedo poner al efectivo equivalente efectivo porque no es dinero. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ya, y para eso hay que tener criterio. Hay que leer. Entonces, profesor, en el caso que hizo del pollo, no lo pondría. Desde mi perspectiva, no. Ah, está bien. Entonces. Ya, de mí o no. Pero hay contadores que sí. Si gustan, si me hago un curso, que ustedes van a tener con un profesor, ustedes hagan la pregunta en contabilidad general, en cualquier curso que enseñen contabilidad, díganle, profesor, una consulta, a mí me van a pagar en especie, ¿cómo lo registro? ¿Cómo lo registro? ¿Lo registro en diario o lo registro en efectivo equivalente de efectivo? ¿Cómo lo hago? ¿O qué cuentas utilizo? Bueno, si el profesor lleva contabilidad y hace asientos, probablemente te dé una respuesta rápida, pero si usted le pide la NIF, porque la NIF también habla de esto, de medios de pago, qué cuentas utilizar, sería interesante. Yo lamentablemente les enseño aplicativos. Si enseño la contabilidad, me voy un poquito más a fondo, porque también tengo tiempo, estoy al límite de tiempo y tengo que explicar más cosas. Muy bien, jóvenes del ayer, hoy y siempre seguimos acá. Este es el primer formato. El formato de caja y banco, detalle de movimientos de efectivo. Aquí vamos a hablar solamente la plata. La plata, la plata y la plata y la plata. Se acabó, pura plata. Periodo, voy a tener que poner el mes. Por ejemplo, en este caso, mayo 2022. Ahí está, mayo 2022. Profesor, ese es su sistema que dijo, diga. Sí, justamente eso les iba a hablar. Entonces, acá tengo mayo, acá tengo el RUC, puedo poner 20, 133, 78, 6, 3, 7, que es mi RUC. ¿Ok? Y pongo acá, ¿no? Fields, bueno, mi empresa que se llama Fields Targets Company. S.A. Bueno, en español significa mi primer objetivo. Eso fue mi primer objetivo, que tener mi empresa. Entonces le puse como nombre Freestar Company, mi primer objetivo. Primer objetivo, tener mi compañía. Ahí está. Muy bien, número correlativo, jóvenes, acá ustedes pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que van. Los números correlativos es 1 por operación, ¿ya? La fecha, obviamente la fecha es la que ocurre la operación, ¿no? Por ejemplo, puede ser, yo pongo acá hoy, igual hoy, dijo el cerdito, hoy, ¿no? Pongo hoy, cierro paréntesis y tengo el 12. 12. Saldo inicial. Recuerden que toda empresa al iniciar un movimiento tiene un saldo de caja. Nadie empieza sin plata. Luego yo puedo hacer movimientos como cobranzas. Si son cobranzas, van al deudor. Si son pagos, van al acreedor. Muy bien, vamos acá a abrir
Y en abril yo puedo registrar, miren chicos, nuevo, ¿no? Ya está. Un ratito, ahí está, a ver. Voy a cerrar. Ya, cerrar. Sí, ya, mira, ve. Me aparece automáticamente. Caja. Voy acá a abrir formulario y yo puedo poner, miren, ve. Número 1, fecha de operación. Ya, le pongo la fecha, por ejemplo, el 13, mañana. Medio de pago. No hay. Descripción de la operación. Ya, un ratito. Voy a poner el código. No me está dejando aquí, algo está pasando. Ya. Pero, o sea, obviamente que esto es el nivel de sistema, chicos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden hacerlo manual. Empezar. Pueden poner acá ustedes el ingreso. Por ejemplo, calcular saldos. Ya. Miren, ve, estoy calculando saldos, por ejemplo. Tiene un saldo inicial acá, que están viendo acá, ¿no? Un saldo inicial, ¿cierto? Un saldo inicial. Y, por ejemplo, esto puede ser una cobranza. Una cobranza. ¿Cuánto hay? Tanto. Si hay pagos, resta. Incluso acá me sale, obviamente, el saldo que hay a la fecha. Bueno, ahora vamos a ver la otra cuenta. Vamos a ver. La cuenta de movimientos. Miren, ve. Está fallando. Acá tengo el plan contable agregado. Tengo que crecer el plan. En la cuenta corriente, chicos, hay otra pequeña diferencia. Miren, entre cuenta de corriente y la otra cuenta no hay mucho la diferencia. Por ejemplo, acá pongo el periodo, pongo mayo 05-2022, pongo mayo, pongo error. ¿Ya? Pongo acá, por ejemplo, la empresa. ¿Ya? Pongo la entidad financiera, por ejemplo, puedo poner BBVA, y aquí pongo la cuenta corriente, solamente es BBVA. O sea, si yo tengo el Scotiabank, tengo que hacer otro formato. O sea, acá hago formatos por la cantidad de cuentas que tengo en las diferentes entidades financieras. Por ejemplo, acá BBVA, le pongo la cuenta BBVA. Más o menos las cuentas empiezan así. O así son más o menos. Cuenta. Y pues el saldo, ¿no? Toda empresa al inicio empieza con una saldo inicial. En cualquiera, ¿ok? O sea, con un solo. Luego vas a ir usted haciendo más movimientos, que puedes, por ejemplo, un pago, ¿no? Pago, apellidos. ¿A quién hiciste el pago? Ok, hice el pago. Número, documento. Pones obviamente el número del documento que usted está pagando, ¿no? O sea, el momento que usted está pagando, en el voucher, o sea, en el voucher les va a aparecer el número del documento y ahí van poniendo el número del documento. Bueno, algo está fallando aquí, mi Excel no me deja poner la fecha, 12. Algo está fallando, no me está ese movimiento, sí. Ah, ahí está, ¿ves? Saldo disponible. Sí. Caja 100 soles, ¿no? Quiero cerrar caja. Voy por acá. Informe. Ya está. Creador, movimiento efectivo, no. Ay, ya. Miren, ve, entonces en esta parte de acá tenemos, este es el libro de caja y bancos, el tema para cuenta corriente. Es pequeño el formulario, de nada más, ¿ok? Para eso es importante, para poder hacer este macro, nosotros en un Excel debemos tener, ¿qué cosa debemos tener en un Excel? Primeramente, el plan contable insertado. ¿Cuál plan contable? El plan contable actualizado que yo les compartí hace un momento y que ustedes también ya lo tienen en su tema de costos y aplicativos. Tienen que tener, incluso lo pueden hacer en ese mismo Excel que vienen trabajando. Ya tienen el plan contable, ya lo pueden hacer. Segundo, agregar la tabla del tipo de pago. Tercero, agregar los formatos. Y agregando los formatos, ustedes ya pueden incluso vincular acá. Aquí aplicar la fórmula del buscar B, ¿ok? Hacer que esta, al poner una cuenta, salga automático. Por ejemplo, en este caso, se están utilizando todos los códigos, 1110, caja. Ahora, dentro de caja, pueden haber más subdivisionarios, ¿ok? Tiendas que tienen 4, 5, 6, 7 sucursales. O tiendas. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso, ¿ya?
Muy bien, jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? Antes de cerrar la grabación. Porque luego ya nos vamos a poner... Todo claro. Porque luego nos vamos a poner a hacer el formato ya en grupos, todo un caso. A ver, ¿preguntas? 5, 4, 3, Todo 2, claro, profesor. tiempo, se acabó.